Nuevamente aquí con ustedes y el doctor García Mateo y discutiendo el tema de la terapia con pastillas en el paciente diabético. José, antes nosotros creíamos que lo que pasaba en el cuerpo era que el páncreas no producía insulina. Yo recuerdo eso cuando yo hice mi formación en endocrinología, se decía que el páncreas no producía insulina porque los estudios que se habían hecho en perros pues demostraron que cuando le sacaban el páncreas, pues el perro hacía diabetes. Pero ¿es eso cierto todavía hoy en este momento? No, obviamente se ha descubierto muchas cosas, ¿verdad? A través de los años. Deficiencia de insulina es lo principal, es el backbone, ¿verdad? De la patofisiología de la diabetes, pero la resistencia a insulina la tenemos. Antes se decía que eran 3 defectos, que era un problema de deficiencia en la secreción de insulina, resistencia a insulina en los tejidos periferales, ya el hígado, el músculo y todas esas cosas, y un aumento en la producción de glucosa a nivel del hígado, de producción de azúcar. El hígado produce más azúcar en los diabéticos. Y claro, la terapia en aquel momento dado estaba dirigida a esos tres defectos. A esos 3 defectos, aumentar secreción de insulina con algunos medicamentos como son la sulfonilurea, o reemplazar con insulina, o dar medicamentos que disminuyeran la producción de glucosa a nivel del hígado, o dar medicamentos que disminuyeran la resistencia a insulina, o dar unas recomendaciones físicas como dieta, ejercicio, que disminuyeran también esa resistencia a insulina, ¿verdad? Y esos eran los 3 medicamentos que nosotros utilizamos hasta el 2006 más o menos, cuando empezó el problema de la rosiglitazona, que le cayeron encima porque decían que aumentaba el riesgo de fallo cardíaco. Algo que está aumentado en el paciente diabético ya de por sí. Tiene un equivalente de enfermedad cardíaca. De hecho, aunque más adelante se habló de que eso que hablaron sobre de la glitazona, pues prácticamente no era tan alarmante. Y ahora pues le van a dar permiso para que lo saque al mercado, pero ya el daño está hecho, ¿verdad? O sea que pero no vamos a tocar ese tema porque sí, es otro problema. Es otro problema. Así que continuamos entonces con este nuevo enfoque que tenemos nosotros ahora en este momento. Sí, ahora pues los expertos, ¿verdad? Entre ellos el doctor Ralph Fronzo, en diferentes conferencias más adelante hablaron sobre que la patofisiología envuelve 8 tejidos, 8 mecanismos en el paciente diabético, específicamente la mayoría de diabéticos tipo 2. Deficiencia en la secreción de insulina, como habíamos hablado, resistencia a los tejidos periferales, aumento en la producción de glucosa, pero está envuelto el sistema nervioso central, porque el paciente diabético tiene unos centros de apetito que están aumentados allá y el paciente diabético come más por problemas del sistema nervioso central. Hay aumento en la hormona glucagón, ¿verdad? Que es una hormona que produce glucosa y está aumentada. Se supone que se suprima cuando uno coma, pues el diabético se queda alta. Y se produce también en el páncreas, que esa no se miró cuando se destipaba el páncreas a los perros. Eso no se miró, ¿verdad? Y había muchos expertos que seguían hablando de eso, ¿verdad? Y a veces decían, adiós, pero eso no es así. El intestino está envuelto porque hay hormonas del intestino que se liberan cuando uno come para aumentar la producción de insulina y disminuir el glucagón, como son las incretinas, ¿verdad? Como le llaman. El sistema nervioso central, como te hablé, y lo otro, ¿verdad? Es el riñón. Es el riñón. El riñón ahora está envuelto también porque los diabéticos se ha visto, ¿verdad?, que orinan menos la glucosa. Cuando se supone que a un nivel de glucosa uno llegue a ese nivel y empiece a orinar la glucosa como un mecanismo de defensa, pues no, el diabético no, el diabético la retiene. O sea que son 8. Y ahora tenemos un medicamento que en vez de evitar que el paciente orine azúcar, provoca que orine azúcar, porque si hay mucha azúcar en el cuerpo, el medicamento... Cuando se creía antes que si tú te mirabas orinando glucosa, estabas orinando más, eso era un síntoma de poliuria, era porque el paciente estaba... Obviamente todavía, si tú tienes un azúcar muy alta y estás orinando azúcar es porque ya liberaste, o sea, sobrepasaste ese, lo que llaman umbral, ¿verdad? Ese threshold en inglés, para liberar la glucosa, entonces la puedes liberar, aunque sea más alto que en el diabético. En un paciente normal, a 180, pues ya empezamos a liberar glucosa en el riñón. En el diabético, en la orina se empieza a liberar el azúcar cuando el paciente ya llega a 250, 260, algo así. O sea que estos medicamentos ahora causan una glucosuria, lo que yo le llamo una glucosuria terapéutica, ¿verdad? Porque en vez de llevar ese target, ¿verdad? Ese umbral, como le llaman, ese nivel de glucosa en el riñón a 180 para que lo empiece a liberar, en el diabético está más alto, pues lo llevan más bajo todavía. Ya cuando ese paciente diabético toma uno de estos medicamentos, ya cuando tiene 90, 70, 90 de azúcar, ya empieza a liberar en la orina. O sea que son diferentes productos que tenemos ahora para mejorar
cualquiera de esos 8 mecanismos, o sea, y los vamos a usar en combinación. Por eso, como hablamos, que podríamos tener un paciente con una A1C muy alta y podríamos usar 2 medicamentos que podemos atacar 2 diferentes mecanismos para que se complementen. Una relación, como llamamos, simbiótica. Sí, o sea que no podemos usar dos medicamentos del mismo grupo que el paciente. No, obviamente. No podemos usar glimepiride con glipizide, porque son del mismo grupo, estimulantes. Así que tenemos que usar o glimepiride o glipizide con otro medicamento que actúe de otra manera. Nosotros no podemos olvidar que el riñón también produce azúcar. El riñón y el hígado son 2 órganos que producen azúcar. Así que ahora, en el entendimiento moderno de lo que provoca los niveles elevados de glucosa en el ser humano, tenemos también al riñón, tenemos al hígado, el intestino absorbe más azúcar. Claro. Pero nos falta todavía un 9º jugador, porque ahí tenemos 8 jugadores, yo siempre he dicho que son 9, el equipo lo hace 9. Y te digo por qué. Cuando nosotros comemos, para el cuerpo, el mensaje que llega al páncreas llega inmediato. Claro. Y produce insulina. Pero las incretinas, que son las hormonas del tubo digestivo, están más abajo. O sea que aparentemente debe haber alguien ahí más arriba, que cuando tú comes provoca una secreción de insulina y eso hace que enseguida se dispare la producción de insulina y empiece a bajar el azúcar. Cosa que debe estar deficiente también en el paciente diabético. Pero de eso se encargarán los investigadores. Que ese jugador salga al juego. Yo prefiero que sean ellos, yo meterme en esas cosas. Yo prefiero quedarme educando a los pacientes sobre lo que ya otras personas han probado. Tiene lógica. Claro. Así que ahora nosotros, cuando le vamos a dar la terapia al paciente, lo más importante es que miremos los mecanismos de acción de cada producto. Y el médico debe saber que hay ahora medicamentos, hasta la bromocriptina, que era un medicamento que se utilizaba antes para la galactorrea en la mujer, ahora se puede usar en el paciente. Y que actúa en el sistema nervioso central. Actúa a nivel del Su mecanismo no se conoce, pero lo que sí hablan es que disminuye el apetito, que es uno de los mecanismos que tiene la diabetes, ¿verdad? Que aumenta el apetito. Y eso es así. El paciente diabético le da... A mí antes me decían los pacientes, ay doctor, pero es que tengo un deseo de comer y comer y comer. Y yo le decía, no, eso es que usted come mucho. Ahora se sabe que es que tienen el apetito aumentado. Claro, la misma incretina. O sea, si hay deficiencia de incretina, hay unos receptores de incretina, que son las hormonas que hablamos a nivel del sistema gastrointestinal, que están allá arriba y esos receptores, ¿verdad? Pues son resistentes a estas incretinas y el paciente, pues, para disminuir esa hambre necesita que las incretinas actúen ahí. Y esos receptores son deficientes, por eso es que estamos dando terapia de incretinas para mejorar esa resistencia y sobrepasar esa resistencia y que el paciente pues podamos suprimir el apetito. Sí, usando dosis suprafisiológicas, por eso puede causar un poquito de efecto secundario. Sí, porque las incretinas son las hormonas que produce el tubo digestivo ante la respuesta rápida que tiene cuando uno come. Claro. Pero tan pronto se llena o tan pronto llega el alimento al estómago, tiene que enviar un mensaje de que ya se está llenando. Porque si no, la persona sigue comiendo. Así que los diabéticos tienen aumentado el apetito cuando se les da un medicamento parecido a las incretinas, que hay varios en el mercado, los hay inyectables, los hay por la vía oral, pues enseguida llega un mensaje al cerebro de que hay alimento en el estómago y empieza a disminuir el apetito, lo cual es bueno, porque no aumenta de peso, a diferencia de lo que hacemos con otros medicamentos, como por ejemplo la sulfonilurea, que hacen que la persona aumente de peso porque les estimula la secreción de forma inapropiada de la insulina. Otra cosita que voy a añadir es que es bien importante que cuando estemos usando esos medicamentos en combinación, atacando diferentes mecanismos, que el paciente sea tomar en cuenta también cuáles son las contraindicaciones de ese paciente para cualquiera de esos medicamentos, porque también son muy buenos, pero tienen sus contraindicaciones y sus precauciones dependiendo del paciente, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, las características del paciente. Aquí eso que tú acabas de decir es bien importante porque cuando se prueban los medicamentos, cuando están en la línea de prueba, la fase 3, usualmente se excluyen algunos medicamentos de esa fase. Y usualmente solemos excluir los pacientes que tienen fallo cardíaco clase 3, clase 4, enfermedad hepática, enfermedad renal, cosas que tiene un paciente diabético, donde se van a usar esos medicamentos. Así que el médico debe entender eso, de que si el paciente tiene insuficiencia renal grado 2 o grado 3, hay que vigilar si ese medicamento se puede utilizar en ese. De hecho, todos los medicamentos orales que usamos ahora, incluyendo también la insulina, inyectables también, uno tiene que medir la función renal del paciente de inicio, antes de empezarlo, para determinar cuál es el medicamento y cuál es la dosis que vamos a usar. Esto es bien importante. Amigo, esto está muy interesante. El tiempo ha pasado, pero continuaremos con este tema en el próximo programa y el doctor García Mateo. Seguiremos hablando sobre el empleo de estas pastillas
en este paciente. No se olviden de visitar nuestra página de internet, centrodiabetespr.com, o a través de YouTube, Alerta Diabetes.